Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los tesalonicenses, la primera carta, en su capítulo 4. Vamos a revisar primero que vimos en el capítulo 3 y vimos en este capítulo que Shaul comenzó explicando la gran ansiedad que él sentía por no saber lo que les estaba pasando a los tesalonicenses, cómo estos hermanos estaban llevando el tema de la tribulación. Su preocupación era tan intensa que él decidió quedarse solo en Atenas. Tuvo que salir con la ayuda de los hermanos y fue enviado solo a Atenas. Y entonces decidió enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica. Pablo describe a Timoteo como un colaborador y un hermano en la buena noticia de Mashiach. El propósito principal de la misión de Timoteo era fortalecer y animar a los creyentes en la fidelidad, porque Pablo pensaba que podrían estar debilitados ante tanta tribulación que incluso venía de sus propios familiares. Pablo temía que las tribulaciones pudieran hacerlos vacilar, o peor aún, que el tentador, Satanás, hubiera logrado corromper esa fidelidad en base a la tribulación, haciendo que el arduo trabajo de los apóstoles hubiera sido en vano. Él le recuerda que las tribulaciones son una parte inherente y esperada de la vida del creyente, algo que ya se les había enseñado a los hermanos de la congregación. Al regresar, Timoteo trae noticias muy alentadoras que llenan a Pablo de gran consuelo y alegría. Timoteo le informó sobre la fidelidad y el amor de los tesalonicenses y que siempre tenían un buen recuerdo de Pablo y deseaban verlo. Esta buena noticia alivió la angustia de Shaul y sus compañeros a pesar de sus propias aflicciones y necesidades que ellos ya estaban pasando. El saber que los tesalonicenses permanecían firmes en su fidelidad les devolvió el ánimo y la fortaleza a los apóstoles. Lleno de gratitud y gozo, Pablo expresa que no sabe cómo agradecer a Dios lo suficiente por la alegría que siente por los hermanos de Tesalónica. Su respuesta es una oración ferviente. Primero ora para que Elohim, el origen, el Padre, es decir, Yehoshua, les abra el camino para volver a Tesalónica a visitar a los hermanos y así poder completar lo que faltaba en su emuná, en su fidelidad. En segundo lugar, le pide a Elohim que los haga crecer a los hermanos y abundar en amor unos hacia otros y hacia todos, siguiendo el ejemplo de amor que los apóstoles tenían por ellos. Finalmente, su oración culmina con un ruego que el Señor afiance los corazones, es decir, los sentimientos y los pensamientos de los hermanos hacia la santidad. O sea, que no se desanimen, sino que sigan en santidad, haciéndose intachables ante Dios. Esto es crucial para que ellos estuvieran con esa santidad hasta el regreso de Yehoshua con todos sus ángeles y sean hallados entonces dignos de compartir la herencia de Yeshua. Y esto era una oración que Shaul estaba haciendo, pidiendo que hubiera perseverancia en la santificación de los hermanos frente a las tentaciones de Satanás a través de la corrupción del mundo. Ahora, visto esto, entramos al capítulo 4. Es un capítulo muy profundo. Aquí inicia diciendo en el verso 1, por lo demás, pues, hermanos, os requerimos y exhortamos en el Señor Yeshua, para que así como recibisteis de nosotros, como es necesario, a vosotros andar y agradar a Dios, como también andáis, para que abundéis más. Vamos a comprender. En los primeros 3 capítulos de su carta, hemos visto que Pablo elogió la fidelidad de los hermanos. Él defendió su ministerio y expresó su anhelo por visitarlos. Después de recibir las buenas noticias que trajo Timoteo de los hermanos, él oró para que el Señor mismo los instruyera. Y si él no podía regresar a Tesalónica, él entonces pedía que sea Yeshua el que los instruyera. Ahora inicia este capítulo 4 con la frase, por lo demás. Con esta frase, Pablo marca una transición clave en su carta. Va a dejar atrás lo que son los elogios, las preocupaciones, las oraciones y va a pasar a darle instrucciones prácticas sobre cómo debe vivir un nuevo creyente su vida como hijo de Dios. Acuérdense que los de Tesalónica eran nuevos creyentes y habían tenido poco tiempo en la instrucción de Dios. Por eso él inicia ahora, vamos a dejar atrás
todo lo que les he dicho sobre los elogios, las preocupaciones que he tenido, las oraciones que he dado por ustedes, el agradecimiento a Dios, y vamos a entrar en otro tema, el tema de cómo deben vivir ustedes siendo herederos de Dios. Shaul inicia esta nueva sección diciendo: os requerimos y exhortamos en el Señor Yeshua. Y con esta expresión utiliza dos palabras griegas clave: erotao, que implica que está haciendo un ruego entre iguales, es decir, Pablo no se está poniendo superior a ellos. Y parakaleo, que es la segunda palabra que usa, significa un llamado urgente a estar al lado. Al unir estas palabras con la frase en el Señor Yeshua, es decir, requerimos y exhortamos en el Señor Yeshua, Shaul aclara que su petición y exhortación no proviene de su propia mente, sino del mismo Mesías. Esto significa que estas tres instrucciones o Torah que él va a darles no solo son para ellos, sino para todos los creyentes en cualquier tiempo que estén juntos como cuerpo y con Yeshua como cabeza. Y que esa instrucción es sin distinción de si es un apóstol o si es un siervo común y corriente en la congregación. Y al decir sin distinción es que esta instrucción alcanza a todos y viene del Señor Yeshua, y por tanto, si viene de Yeshua, exige la máxima atención. Por eso dice: por lo demás, dejando atrás lo demás, voy a pedirles que pongan atención, porque es una exhortación de Yeshua. A continuación les va a decir cuál es la instrucción que le dio a Shaul Yeshua para transmitírsela a ellos, a todos los creyentes, sin distinción. Y les dice: para que así como recibisteis de nosotros, como es necesario a vosotros andar y agradar a Dios, como también andáis, para que abundéis más. Shaul les está diciendo que ellos como apóstoles les enseñaron en el poco tiempo que tuvieron con ellos cómo debe ser la vida de un seguidor del Señor Yeshua. Esa vida es igual para todo creyente sin distinción. Así que si ellos como apóstoles y como enseñaban viven agradando a Dios, así deben vivir ellos, cualquier creyente sin distinción. Y aunque ya las enseñanzas fueron dadas por ella y lo están haciendo, Yeshua requiere que abunden más en esa vida. En esencia, Shaul les está diciendo: en cuanto a otras cosas, dejando atrás lo que hemos hablado, hermanos, les pedimos y exhortamos a que sigan viviendo de la misma manera que aprendieron de nosotros, de una forma que agrade a Dios. Y aunque ya lo están haciendo, les pedimos y animamos a que abunden aún más en esa vida. Luego dice el 2 y 3: porque sabéis que instrucciones dimos a vosotros por medio del Señor Yeshua, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de vosotros, abstenerse vosotros de la inmoralidad sexual. Después de exhortarlos a vivir una vida que agrade abundantemente a Dios, a continuación le dice: porque sabéis qué instrucciones le hemos dado por medio del Señor Yeshua. Es decir, que las instrucciones no son de Pablo o los apóstoles, sino de Yeshua. Y luego le dice: porque esta es la voluntad de Dios, es decir, es la voluntad que ellos sigan esas instrucciones. ¿Y cuáles esas instrucciones? La santificación de vosotros. ¿Y qué implica esa santificación? Que se abstengan de la inmoralidad sexual. Shaul está diciendo: porque sabéis qué instrucciones dimos a vosotros. Cuando dice esto se refiere a que no está hablando de instrucciones nuevas, sino que les recuerda que en el poco tiempo que estuvieron con ellos, ellos ya habían oído y aceptado esas instrucciones. Cuando él, Shaul, Silas y Timoteo estuvieron con ellos. Ellos les habían dado parangelia. La palabra que se usa como parangelia es instrucciones, es Torah, instrucción, mandamientos que venían de parte del Señor Yeshua. Shaul les está recordando que ellos le enseñaron para hacer Torah y les agrega: ¿por qué se les enseñó Torah? Porque esta es la voluntad de Dios. Se refiere a que la Torah, las instrucciones, los mandamientos son la voluntad, es decir, el deseo, los planes que la mente de Dios ha desarrollado para lograr su propósito, que es que a quien Él escoge lo lleve a la salvación, es decir, a la vida eterna, mediante la santificación. Entonces agrega: la santificación de vosotros, abstenerse vosotros de la inmoralidad sexual.
Cuando Shaul afirma la santificación de ustedes y absténganse de la inmoralidad sexual, se refiere a que las enseñanzas, las instrucciones que ellos transmitieron durante su breve estancia en Tesalónica eran enseñanzas para que perseveraran en la santificación, lo cual significa apartarse de tres prácticas fundamentales: la idolatría, el homicidio y la inmoralidad sexual, para que iniciaran entonces el camino a través de la Torá. Esto es lo que ya se había establecido en el concilio de Jerusalén, que estudiamos en el capítulo 15 del libro de Hechos, el versículo 20. El apóstol les recordaba específicamente el tema de la inmoralidad sexual, que en griego es pornía, porque los hermanos tesalonicenses ya habían abandonado esas prácticas. Él lo que estaba haciendo era recordándolo. Sin embargo, debido a que la inmoralidad sexual era una de las costumbres más comunes y toleradas en Macedonia y en todo el mundo grecorromano, Pablo los exhorta con firmeza: absténganse de la pornía. El término pornía era amplio y abarcaba un vasto espectro de prácticas inmorales, incluyendo, entre otras, prostitución, adulterio, relaciones con esclavos, relaciones incestuosas o con animales, homosexualismo, orgías y dedicarse a observar a otros teniendo relaciones. Fíjense todo lo que alcanza esta palabra. Shaul les estaba diciendo: les exhortamos en el Señor Yeshua que vivan una vida agradable a Dios, porque ustedes ya saben la Torá de Yeshua que les enseñamos, y lo hicimos porque esa es su voluntad, que ustedes estén santificados para que se abstengan de la pornía. Y dice el 4:5, que sepa cada uno de vosotros y el de sí mismo cuerpo, poseer en santificación y honor, no en pasión de malos deseos, como también los gentiles, los que no conocen a Dios. Shaul le ha recordado a los hermanos de Tesalónica que ellos, como apóstoles, les enseñaron la palabra de Dios, no de hombre, para que comprendieran su voluntad, la voluntad de Dios. Y esta voluntad divina es la santificación, que se manifiesta en la vida de los creyentes a través de la abstinencia total a la pornía, es decir, a la inmoralidad sexual. Ahora Shaul continúa instruyéndoles y les dice: que sepa cada uno de vosotros el de sí mismo cuerpo poseer en santificación y en honor, no en pasión de malos deseos, como también los gentiles que no conocen a Dios. Pablo ya les explicó a los hermanos de la asamblea de Tesalónica cuál es el fundamento de la voluntad de Dios: es la santificación. Por eso ahora les recuerda que si conocen la voluntad divina, deben entonces practicar el autocontrol. Cuando él dice que sepa cada uno de vosotros, subraya la responsabilidad personal que debe tener cada creyente para aprender y aplicar en su propia vida lo que significa ser apartado por Dios para formar parte de sus herederos. Al decir el de sí mismo cuerpo poseer, se refiere a tener dominio y control sobre el propio cuerpo de uno, los deseos del cuerpo por practicar algún tipo de pornía. Debían ser controlados esos deseos. Cada creyente tenía la responsabilidad de controlar cada uno su propio cuerpo. Cada creyente entonces debería de saber cómo controlar su cuerpo para que siempre esté en santificación. El cuerpo de cada creyente es el templo del Ruach HaKodesh, la presencia de la mente de Yeshua. Por lo tanto, cada creyente debe tratar su propio cuerpo con el respeto que merece el templo de la presencia de Dios. Finalmente, con la frase no en pasión de malos deseos, como también los gentiles, los que no conocen a Dios, Shaul exhorta que cada creyente luche por controlar los deseos intensos y descontrolados que antes los desbordaban, con prácticas que no agradaban a Dios. Shaul les está diciendo: absténganse de la pornía, que cada uno sepa controlar su propio cuerpo y persevere en la santificación y honor, no en deseos de pornía como aún se mantienen los gentiles que no conocen a Dios, los que no son santos, los que no conocen a Dios. Y dice el 6:7, que no se sobrepase y engañe codiciosamente en el asunto al hermano de él, porque vengador acerca de todas estas cosas es Señor.
Como también dijimos antes a vosotros y testificamos plenamente, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Shaul abordó un tema delicado como lo era la pornía, para advertirle a los hermanos que estuvieran atentos a las trampas de Satanás que podrían hacerlos regresar a esas prácticas. Ahora les hace una advertencia y exhortación diciéndoles que no se sobrepasen y engañen codiciosamente en el asunto al hermano de él, porque vengador acerca de estas cosas es el Señor, como también dijimos antes a vosotros y testificamos plenamente. Y cierra, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Shaul inicia el tema de las relaciones interpersonales en la congregación, pero con el enfoque del trato al prójimo, cuando dice que no se sobrepase y engañe codiciosamente en el asunto al hermano de él, se refiere a que no engañen ni se dejen engañar para aprovecharse o dejar que se aprovechen de ellos en el asunto. El asunto es cualquier práctica de pornía. La advertencia es una advertencia preventiva. No es que los hermanos a los que les escribe estuvieran confabulándose a regresar a prácticas de inmoralidad sexual, sino a que se cuidaran de aquellos que pudieran haber ingresado a la congregación vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Practicar, estas personas podrían buscar establecer doctrinas erróneas o desviaciones morales, engañando a los hermanos para que regresen a practicar algún tipo de inmoralidad sexual. Y hasta podrían extorsionarlos con cualquier información sobre la vida pasada o las vulnerabilidades de los creyentes para manipularlos y explotarlos. La razón de la advertencia de Shaul es por la consecuencia que tiene volver a la pornía. Porque el Señor es vengador, dice, en todas estas cosas, como también os advertimos y testificamos. La palabra que tradujeron vengador en griego es edikos. No significa vengador, significa juez justo. Y les recuerda a ellos lo que ya les habían prevenido y dado testimonio si regresaban a algún tipo de práctica de la pornía, y que las consecuencias sería la justicia justa del juez divino. Y cierra diciendo, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Shaul está diciendo en esta porción que cada uno sepa controlar su propio cuerpo, para que nadie en la congregación sea manipulado ni manipule a otro para que vuelva a cualquier práctica de inmoralidad sexual, porque sobre estas prácticas el Señor juzgará con justicia, como les enseñamos y les testificamos plenamente, porque Dios no nos llamó a vivir en libertinaje, sino a ser santos y fieles, a que perseveremos en una vida que agrade a Dios. Y dice en el 8, por lo cual el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, el que también da Ruach HaKodesh de él a vosotros. Shaul ha advertido a los hermanos que tengan cuidado de dejarse engañar o engañar a otros en el asunto de la pornía, porque ya han sido enseñados sobre ese asunto y saben que el Señor juzgará con justicia a todos, y ahora les agrega, por lo cual el que rechaza esto, es decir, todas estas instrucciones, no rechaza a hombre, sino a Dios, el que también da el Ruach HaKodesh de él a vosotros. Shaul cierra su exhortación sobre la inmoralidad y la santificación con una advertencia seria. Él enfatiza que lo que les enseñó no es su propia palabra, sino la de Dios. Por lo tanto, cuando dice el que rechaza esto, se refiere a que aquel que rechace estas enseñanzas de la Torá no está rechazando a Shaul. Él aclara, no rechazan a un hombre, sino a Dios. Este es el punto clave. Las instrucciones de la Torá son mandatos divinos, no palabras de hombre. Desobedecerlas es una ofensa y un rechazo directo a Dios mismo. Para reforzar esta autoridad, Shaul añade, él es quien también da el Ruach HaKodesh de él a vosotros. Shaul quiere que comprendan que si rechazan la Torá, rechazan la voluntad de Dios y su Ruach HaKodesh, su mente, sus planes y su propósito, que es la salvación. Shaul está diciendo, porque Dios no nos llamó a vivir en libertinaje, sino a ser santos y fieles, a que perseveremos en una vida que agrade a Dios, por lo cual el que rechaza la Torá no rechaza a los apóstoles, sino a Dios, a su voluntad
y a la guía de la mente de Mashiach para alcanzar la vida eterna. Y dice el 9:10, y acerca del amor fraternal, no necesidad tenéis de que yo escriba, porque vosotros mismos, enseñados por Dios, estáis a amar unos a otros, y de hecho lo hacéis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que abundéis más. Shaul ha concluido su advertencia de manera contundente. Ignorar la Torá y por lo tanto la guía de la mente de Mashiach equivale a despreciar el plan de Dios. Ahora, en contraposición a las advertencias, vuelve a los elogios y dice, y acerca del amor fraternal no necesitan que yo les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros y de hecho lo están haciendo con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Cuando dice amor fraternal se refiere al respeto, consideración y cuidado y afecto mutuo entre los hermanos de la asamblea. Shaul dice que él no necesita darles Torah sobre eso, sobre cómo relacionarse unos con otros, porque esto viene siendo un cumplido para ellos, ya que ellos estaban practicando ese amor fraternal de una manera ejemplar, por lo que no requerían que él le escribiera más sobre el tema para exhortarlos. La razón por la que no necesita escribirles es profunda y se los dice, porque vosotros mismos enseñados por Dios estáis a amar unos a otros. Les está diciendo que el amor fraternal no fue una enseñanza de hombre, sino de Dios que está cumpliendo los dichos por los profetas. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Jeremías 31:33. Y otro es, todos sus hijos serán enseñados por Hashem. Isaías 54:3. Finalmente, Shaul confirma la realidad del amor de los tesalonicenses al decir, y de hecho lo hacéis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. La enseñanza de la Torá y la mente del Mesías estaba transformando visiblemente a los creyentes en Tesalónica. Esta transformación no solo se veía en su propia congregación, sino que se extendía a otros hermanos en toda la provincia de Macedonia. Su amor fraternal era un testimonio notorio del poder de Yeshua. Tan evidente era que trascendía la frontera de su propia ciudad. Y Shaul cierra diciéndoles, pero os exhortamos, hermanos, a que abundéis más. Se refiere a que retengan ya lo que han aprendido, lo que están exhibiendo, pero que escudriñen y comprendan lo que él les continúa enseñando para que sean aún un mayor testimonio del que ya son. Shaul les está diciendo, no necesito escribirles sobre cómo servir, perdonar, aceptar y cuidarse unos a otros, porque Dios mismo les ha enseñado eso. Y ustedes ya lo están haciendo, no solo en Tesalónica, sino incluso con todos los hermanos en la provincia de Macedonia, pero no se detengan allí, sigan creciendo en el conocimiento de Dios para que crezcan en testimonio. Y dice el 11, y pongáis vuestra ambición en llevar una vida tranquila y práctica, las cosas propias y trabajar con las manos de vosotros como vosotros mandamos para que andéis con dignidad para con los de afuera y de nada tengáis necesidad. Shaul ha dejado atrás el asunto de la inmoralidad sexual y ha elogiado a los hermanos en el testimonio del amor al prójimo, por lo cual les dice que él no necesita escribirle sobre cómo servir, perdonar, aceptar y cuidarse unos a otros, porque eso Dios mismo se los ha enseñado. Y lo hace también Dios, que ellos exhiben el amor fraternal con toda Macedonia o por toda Macedonia, por lo cual exhorta a perseverar en lo aprendido, pero a la vez deben abundar más en el conocimiento de Dios para que ese amor fraternal llegue más allá de Macedonia. Ahora agrega, y pongáis vuestra ambición en llevar una vida tranquila y practicar las cosas propias y trabajar con las manos de vosotros como a vosotros mandamos. Shaul hace una nueva exhortación a que como hijos de Dios lleven una vida sencilla y honesta. Cuando Él les dice, pongan su ambición en llevar una vida tranquila, la palabra griega para ambición es philotimeomai, que se refiere a un anhelo, a alcanzar un honor o esforzarse por alcanzar algo. Shaul no los está animando a que ambicionen buscar fama o riqueza, sino a aspirar a una vida serena, pacífica y sin conflictos innecesarios. Cuando les dice practiquen las cosas propias, significa practicar la Torá y ocuparse de sus propios asuntos y responsabilidades
en lugar de entrometerse en la vida de los demás o vivir a expensas de la comunidad. Por eso les dice, trabajen con sus propias manos. Significa que cada uno se ocupe de ser autosuficiente, porque eso ya se les había enseñado. Por eso les dice, como a vosotros mandamos. Shaul en esta porción les está diciendo que deben esforzarse en anhelar una vida pacífica y sin complicaciones, ocupándose de sus propias responsabilidades, de abundar en el conocimiento de Dios y trabajar con sus propias manos para ganarse la vida. Esta era una instrucción que ya se les había dado. Y dice en el 12, para que andéis con dignidad para con los de afuera y de nada de necesidad tengáis. Shaul les ha dicho, esfuércense en vivir una vida sencilla y sin conflictos innecesarios, enfocándose en lo que es su propio, que lo que es propio de un heredero de Dios, no en los asuntos de otros, trabajando entonces con sus propias manos para no ser carga de nadie. A continuación les aclara por qué los va a exhortar a vivir de esta forma y les dice, para que andéis con dignidad para con los de afuera y de nada de necesidad tengáis. Cuando dice para que andéis con dignidad, se refiere a que tengan una vida honorable, respetable y coherente con la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Les ha dicho anteriormente, anhelen una vida sencilla, sin meterse en la vida de otros, siendo autosuficientes, y ahora les agrega que en esa vida sencilla deben actuar con integridad, responsabilidad y moralidad para que nadie los tache de problemáticos o inmorales. Cuando dice para con los de afuera, se refiere a cómo los ven las personas que no forman parte de la asamblea. Pablo está enfatizando la importancia del testimonio de la congregación ante el mundo, de manera que no deben ser blanco de reproches, de mala fama, no deben tener en la congregación escándalos inmorales, sino que deben ser dignos de ser llamados herederos de Dios y que otros quieran imitarlos. Cuando dice y no tengáis necesidad de nada, esto se refiere a la autosuficiencia económica a través del trabajo honesto de cada uno, pero también de la misma asamblea. La congregación no debe depender de la caridad y menos de la caridad de los de afuera. Shaul les está diciendo, anhelen una vida pacífica y sin complicaciones, ocupándose de sus propios asuntos, trabajando diligentemente para que los de afuera los respeten como personas íntegras, responsables y moralmente intachables, que no necesitan de la caridad de nadie. Y no queremos que vosotros ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como también los demás, los que no tienen esperanza. Hemos llegado al verso 13, un verso que nos adentra en mucha confusión en algunas enseñanzas que se han dado en diferentes congregaciones. Aquí Shaul está animando a los creyentes primero en Tesalónica a vivir vidas honorables, imitando a los apóstoles, para que su fidelidad sea un testimonio intachable frente a los de afuera y nadie los pueda acusar de nada. Después de esa exhortación, Pablo introduce un tema muy sensible e importante para ellos: el destino de los creyentes que han muerto en Machía antes de su regreso. Este nuevo tema es un asunto que ha sido muy mal interpretado por muchos e incluso ha sido piedra de tropiezo, introduciendo varias creencias no bíblicas, como el tema del alma inmortal y el asunto del rapto. Para comprender todo lo que va a enseñar Shaul a partir de este tema, debemos verlo a la luz de las creencias sobre la muerte en las que habían sido enseñados desde su niñez los hermanos de la congregación de Tesalónica y todo el mundo grecorromano y judío. Los antiguos griegos, incluidos los macedonios, habían sido enseñados mediante la mitología que la muerte no era el fin, sino el comienzo de un viaje al inframundo, un reino sombrío gobernado por el dios Hades. De hecho, el lugar también se le llamaba simplemente Hades. Ellos creían que el cuerpo era solo un recipiente temporal para el alma, y que con la muerte el alma se liberaba y era conducida a este reino subterráneo para ser juzgada, y 3 semidioses tenían la responsabilidad de ese juicio. Uno se llamaba Minos, el otro Radamantis y el otro Eaco. Ellos eran los encargados de juzgar y decidir el destino final de cada alma que bajaba al inframundo. Si un alma había vivido una vida ejemplar,
primero bebía de las aguas del río Lete, que significa el río del olvido, para borrar cualquier recuerdo doloroso. Después era llevado a los campos elíseos, que era un paraíso idílico de paz y felicidad eterna. Por el contrario, si el alma había llevado una vida de maldad, era enviada al Tártaro, la región más profunda y oscura del inframundo. Allí se le imponían castigos por por sus malas acciones. Las almas más impías, aquellas que habían ofendido gravemente a los dioses, estaban condenadas a un tormento eterno. Con el tiempo, esta influencia de la filosofía griega, de la mitología griega, eran creencias que fueron penetrando en las congregaciones judías y cristianas, evolucionando e influyendo en el desarrollo del concepto del infierno en el pensamiento religioso judío y cristiano. La concepción griega que tenían los macedonios sobre el Hades o Hades, con sus divisiones para los buenos, los campos elíseos y los malos, el Tártaro, se arraigó en Macedonia y en todos los pueblos de habla griega mucho antes del regreso de los judíos del exilio babilónico. Las primeras referencias a estos conceptos se encuentran en poemas épicos tan antiguos como la Odisea de Homero, unos 600 años antes de Machía, que ya describe un inframundo con destinos diferenciados. Esto es siglos antes de la fundación de las ciudades-estado de Macedonia o Acaya, y mucho antes de la llegada del Mesías. La posterior expansión del imperio de Alejandro Magno de los griegos, 336 años antes de Machía, fue el principal instrumento que diseminó el helenismo, la cultura, el idioma y con ello las ideas filosóficas y mitológicas griegas por todo el Mediterráneo y el cercano Oriente. Esta influencia fue masiva y profundamente arraigada, alcanzando incluso regiones como Judea y moldeando significativamente las concepciones existentes sobre la vida después de la muerte. El periodo helenístico que se extendió desde la muerte de Alejandro Magno hasta la llegada de los romanos fue una era de intenso intercambio cultural durante el periodo del silencio. La cultura judía se vio sometida a una profunda presión e influencia helénica. Como resultado de esto, muchos judíos adoptaron, reinterpretaron o incluso fusionaron creencias griegas con sus propias tradiciones. Sin embargo, para los seguidores de la Torá que se mantuvieron firmes y no aceptaron la influencia del helenismo, no existía el concepto griego del Hades. En su lugar reconocían el Sheol, que simplemente significaba la tumba, y para ellos la muerte representaba la cesación de toda actividad y conciencia, como estaba escrito en la Torá. La persona que moría no poseía un alma inmortal que descendía a un inframundo para un juicio inmediato. Más bien los justos morían con la esperanza de una resurrección futura y un juicio final que ocurriría en la tierra. Por esta razón, la muerte era vista como un sueño temporal, una idea que los profetas como Daniel ya habían expresado, como dice Daniel 12:2. También una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará, los unos para vida eterna y los otros para deshonra y aborrecimiento eterno. La exposición de las ideas griegas de un Hades con dos lugares, los campos elíseos para los justos y el Tártaro para los malvados, tuvo un impacto significativo en ciertas corrientes del judaísmo durante el Segundo Templo. Como resultado, su comprensión de lo que la Torá enseñaba sobre los que duermen comenzó a evolucionar. Así, algunos grupos judíos empezaron a desarrollar la noción de un Sheol con compartimientos, imaginando lugares distintos para justos e injustos, donde se experimentarían castigos o recompensa inmediatamente después de la muerte. De esta manera se mezclaron la enseñanza de la Torá y los profetas con sus tradiciones y creencias griegas. A este lugar donde iban los muertos, el Sheol, comenzaron a llamarlo el Heinon. Lo dividieron en forma similar al Hades griego y tenía un lugar de tormento y otro de paraíso. Y este último, que era el paraíso, lo conocían los judíos entonces, o lo llamaron los judíos el seno de Abraham. Es fundamental aclarar que el Heinon es un valle físico al sur de Jerusalén, también llamado hoy día en árabe Wadi el-Rababi. En tiempos de Yeshua, el Heinon se helenizó a Gehenna y era tristemente célebre como el crematorio y basurero de la ciudad, un lugar de fuego y descomposición constante. Con todas estas creencias y su progresiva evolución,
se fueron sentando las bases. Más tarde se desarrollaría como la doctrina del infierno y el paraíso en el cristianismo. Ahora sí, entendiendo todo esto, veamos por qué la preocupación de los macedonios respecto a los que ya habían muerto y que tenían, según Pablo, que ser levantados al regreso del Señor. Cuando Shaul llegó al territorio de Macedonia, la creencia predominante era que las almas de los muertos iban al Hades. La idea de una resurrección física donde el alma volviera a un cuerpo y a la vida era algo ajeno o incluso ridículo para muchos, especialmente entre los de cultura helénica, los griegos, porque para ellos, ¿cómo un alma puede volver a la vida si ya perdió el cuerpo que lo contenía? Shaul introdujo una enseñanza que era radicalmente diferente a las creencias con las que se habían levantado todo el mundo grecorromano. La resurrección de los muertos con cuerpos gloriosos, gracias al poder de Dios manifestado en la resurrección de Yeshua, era algo que podía ser ridículo para ellos. Y por eso dice, no queremos que ustedes, hermanos, por falta de información, es decir, por falta de educación en la Torá respecto a los que duermen, se entristezcan igual que los demás que no tienen esperanza. Shaul expresa una profunda preocupación. Su abrupta partida de Tesalónica le impidió profundizar en enseñanzas cruciales como esta, especialmente la resurrección. Para muchos creyentes tesalonicenses con un trasfondo de gentiles paganos o de judíos helenizados, la idea de un cuerpo resucitado era completamente nueva y por lo tanto una fuente de gran confusión. Sin una comprensión clara, temían que a pesar de su fidelidad, al morir irían al Hades, tal como creían antes. Esta incertidumbre los entristecía profundamente. Esperaban con anhelo, ellos estaban esperando con anhelo el encuentro glorioso con el Mesías, como se lo había enseñado Shaul, pero se preguntaban qué pasaría con sus parientes santos o con ellos mismos si morían antes del regreso de Mashiach. Perderían entonces el privilegio, porque ya no tendrían un cuerpo, de participar en ese evento de recibir a Mashiach en igualdad de condiciones con los que estuvieran vivos para recibir a Mashiach. Para aliviar esta angustia, Pablo les dice, no quiero que ustedes, hermanos, por falta de emuná, es decir, por falta de educación en la Torá, estén tristes y sin esperanza como la gente que no conoce a Dios, como aquellos que no tienen emuná. Ellos se lamentan sin esperanza porque creen que sus almas se quedarán en el Hades, pero ustedes no necesitan estar así porque tienen conocimiento sobre lo que les sucede a quienes mueren en Mashiach. Shaul busca ofrecer a los hermanos de Tesalónica una perspectiva diferente, es decir, que puedan llorar la pérdida de sus seres queridos. Sí, lo pueden llorar, pero con una esperanza firme en la resurrección y el reencuentro. Esta esperanza se basa en la fidelidad de Yeshua, quien con su propia resurrección demostró el cumplimiento de lo que ha establecido en su palabra, el cumplimiento de la esperanza. Es la promesa cumplida. Ver el cuerpo de Mashiach resucitado después de 3 días es la promesa cumplida de que todo el que duerma en su fidelidad recibirá la herencia de un cuerpo incorruptible semejante al de Yeshua resucitado para entonces reunirse con él en su regreso. Y dice el 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios a los que durmieron por medio de Yeshua traerá con él. Shaul ha exhortado a los tesalonicenses que están en Dios, que están en su educación, que no se entristezcan como los que no tienen emuná. Y ahora va a explicarles por qué no deben entristecerse. Porque un hermano que duerma y les dice, no vayan a entristecer por un hermano que duerma. Y entonces les dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Elohim a los que durmieron por medio de Yeshua traerá con él. Shaul les ofrece la razón fundamental por la que los creyentes no deben entristecerse sin esperanza. Al afirmarles, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, esto significa que quienes mostramos emuná, conocimiento, educación en Torah, entendemos la enseñanza de la resurrección, entendemos que vamos a resucitar
para vida eterna. Y no solo eso, sino que el propio Yeshua reveló esta verdad central a través de su fidelidad cuando hizo su sacrificio y resurrección, cumpliendo esa promesa. La resurrección de Yeshua es el evento central, es nuestra esperanza, pues valida la promesa de la vida eterna y es la garantía de nuestra propia resurrección. Pablo aclara cuando se cumplirá esa promesa al decir: así también Dios a los que durmieron por medio de Yeshua traerá con él. La frase así también indica que de la misma forma, es decir, con el mismo cuerpo glorioso con el que se levantó Yeshua, así se levantarán aquellos que durmieron por medio de él. Esto significa que cuando dice por medio de él, que Yeshua no se separará de ellos ni en la muerte ni en la resurrección, sino que permanecerán a él unidos tanto en muerte como en resurrección. Cuando Pablo usa la expresión los traerá con él, en el griego se usa la frase agozum. Esto combinando ago, que significa arrear, guiar, llevar, con la palabra zoom, que significa un vínculo, un conjunto. Quiere decir que uniendo estas palabras, está enfatizando una reunión íntima y unida. Significa que los traerá junto a él, no que vendrán con él del cielo, sino que los traerá de la resurrección hacia él, los atraerá hacia él a una reunión íntima. Shaul les está diciendo: no queremos que ustedes, hermanos, se entristezcan y pierdan la esperanza por falta de emuná, como aquellos que no la tienen. Porque si exhibimos fidelidad al sacrificio y resurrección de Yeshua, así como él fue levantado con un cuerpo incorruptible, así también nosotros seremos levantados con un cuerpo glorioso, y de este modo a su regreso seremos llevados hacia él para unirnos estrechamente con él. Y dice el 15: porque a vosotros decimos por palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la aparición del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Ponga atención a esta parte. Shaul busca disipar las angustias y consolar a los hermanos de Tesalónica. Les dice que no deben afligirse por quienes han muerto en el Mesías, con la misma desesperanza de aquellos que no creen en la resurrección. De hecho, tal como les fue enseñado, si Yeshua murió y resucitó, él demostró que cumplirá su promesa de levantar a quienes duermen en su fidelidad, dándoles un cuerpo incorruptible y trayéndolos hacia él. Ahora Shaul procede a explicar el orden de esa resurrección. Porque a vosotros decimos por palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la aparición del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Lo primero que debes notar es que Shaul resalta que lo que les dice es la palabra del Señor y no de él. Lo segundo es que, al parecer, la confusión sobre la resurrección que llevaban los hermanos de Tesalónica a un debate en cuanto a quiénes serían atraídos primero a Yeshua en su regreso, se preguntaban: ¿serían los vivos o serían los resucitados? Entonces Shaul aclara este debate diciendo: nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la parucía, es decir, aparición del Señor, de ninguna manera anticiparemos a los que durmieron. Shaul está aclarando que ningún santo y fiel tiene ventaja o privilegio en la reunión con Yeshua. Sea que ha dormido o esté en vivo en su regreso, todos van a estar en un mismo nivel. No hay privilegio de primero y segundo. A esto se refiere 1 Corintios 15, 51 al 52, que dice: no todos dormiremos, pero todos juntos seremos transformados en un instante. La enseñanza de Pablo implica que los cuerpos de los resucitados y los cuerpos de los que estén vivos, ambos grupos en un instante serán transformados en cuerpos inmortales y gloriosos, juntos. Serán transformados juntos. No habrá privilegio de que unos sean resucitados primero y otros sean arrebatados después. Él está diciendo: si exhibimos fidelidad al sacrificio y resurrección de Yeshua, seremos levantados como él en un cuerpo glorioso, pero no habrá privilegio. Nosotros, los que vivimos, de ningún modo precederemos a los que duermen, sino que todos seremos transformados juntos en un instante para ser traídos
hacia Él y unirnos estrechamente con Él. Y dice el 16, pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Escuche bien. Shaul está poniendo fin a los debates y preocupaciones que sobre el tema de la resurrección han surgido en la asamblea de Tesalónica. Él les ha dicho que los que duerman en Machía seremos levantados como Yeshua, en un cuerpo incorruptible, pero no habrá privilegios porque todos seremos transformados juntos en un instante para ser traídos hacia Él. Ahora agrega, pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Shaul confirma que Yeshua es Elohim al afirmar que descenderá de su origen. Cuando menciona con voz de arcángel, no se refiere a que Yeshua sea un arcángel, sino que viene acompañado de su ejército celestial liderado por arcángeles, que a su vez le dan órdenes a sus mensajeros, los ángeles. La expresión con trompeta de Elohim nos remite a recordar las instrucciones que Elohim le dio a Moisés en el desierto de hacer 2 trompetas de plata para reunir a la congregación y dar orden de marchar a los campamentos. Eso lo pueden leer en Números 10, 1 al 10. En este sentido, cuando Shaul dice que viene con trompeta de Elohim, aquí está hablando de un llamado de autoridad para que los resucitados en él y los que estén vivos sean llevados a Él en un instante, preparándose así para lo que sigue, que es el milenio. Cuando dice, y los muertos en Machía resucitarán primero, parece contradecir lo que ha dicho anteriormente, que todos serán transformados en un instante sin privilegio de quién irá primero a Machía. Para comprender lo que está diciendo en esta porción, debemos recordar que hay 2 resurrecciones, como está escrito entre otros pasajes en Daniel 12:2, en Juan 5:28, 29. Hay 2 resurrecciones. La primera es para vida eterna cuando regrese Machía y la segunda es para condenación después que se cumpla el milenio. Lo pueden leer en Apocalipsis 24 al 6. Entonces Shaul lo que está diciendo es, por medio de la Torá, nosotros los que estemos vivos cuando aparezca el Señor, de ninguna manera tendremos el privilegio de ir primero. Él mismo, con su autoridad, al descender de su origen, será quien autorice en un instante nuestra transformación junto a los que ya duermen. Sin embargo, solo aquellos que murieron en Él resucitarán en esta primera resurrección. Los pecadores y los apóstatas, por su parte, resucitarán en la segunda resurrección. Y dice el 17, a continuación nosotros, los que vivimos, los que quedemos al mismo tiempo junto con ellos, seremos arrebatados violentamente en nubes hacia el encuentro del Señor, hacia aire, y así siempre junto con el Señor estaremos. Shaul ha dejado claro por la palabra de Dios que no habrá privilegios en el glorioso encuentro de los creyentes con Mashiach a su regreso, ya sea que estemos vivos o durmiendo como el polvo de la tierra, pero además especifica que aquellos que duerman en Yeshua, es decir, los que durmieron fieles a Él, serán levantados en la primera resurrección para vida eterna. Esto implica, por contraste, que quienes no creyeron o apostataron serán levantados en la segunda resurrección, pero para condenación. Pablo añade, a continuación nosotros los que vivimos, los que quedemos al mismo tiempo junto con ellos, escuche bien, al mismo tiempo junto con ellos, ¿con quiénes? Con lo de la primera resurrección, seremos arrebatados violentamente en nubes hacia el encuentro del Señor, hacia aire, y así siempre junto con el Señor estaremos. Cuando dice a continuación, es del griego epeita, se refiere a una secuencia que inicia con el levantar de los que duermen, pero inmediatamente se iniciará también la transformación de todos los que estén vivos, los que dormían y los que estamos vivos. Todo esto se hará en un instante, en un abrir y cerrar
de ojos. Para entenderlo mejor, imaginemos la resurrección y transformación. Escuche bien, la resurrección y transformación de todos los que de una u otra forma fueron obedientes a la palabra de Dios a lo largo de la historia. Empieza a pensar cuántos desde antes y después del diluvio serán levantados, siguiendo con Abraham, los patriarcas, los profetas, así como aquellos creyentes que no se doblegaron ante Baal en tiempo de los reyes, así como los reyes que defendieron la palabra de Dios, los apóstoles y después los que aceptaron la buena nueva a través de ellos, y todos los que murieron y continúan muriendo siendo fieles hasta el regreso de Yeshua. Entonces, todos los que estemos vivos, es decir, que se está hablando de una gran cantidad de vidas que serán restauradas desde los tiempos de antes del diluvio y después del diluvio, junto con todos los que vienen desde Abraham hasta cuando regrese Mashiach. Y todos juntos, en un instante, unidos a los que estén vivos en ese momento cuando regrese Yeshua, serán transformados en cuerpos inmortales en un instante. Cuando Pablo dice seremos arrebatados, usa la palabra griega harpazo. Este término, que tiene ecos de palabras hebreas como lakak, hataf, gazal, transmite la idea de tomar, arrebatar, capturar o llevarse algo con rapidez e imprevistamente. Implica que esa transformación de millones y millones de creyentes obedientes desde los tiempos de Adán hasta la venida del Mashiach, tanto resucitados como vivos, será sumamente veloz e inesperada. Las expresiones en nubes y hacia aire también tienen un significado especial. Nubes, aquí no lleva artículo definido las nubes, no dice las nubes, dice nubes. Y fue usada en Hebreos 12:1 refiriéndose a una nube de testigos, a una multitud incontable que son aquellos que murieron en la fidelidad, como se describe en Hebreos 11:13, comúnmente llamamos los héroes de la fe. Finalmente, hacia aire, utiliza la palabra griega aer, no dice hacia el aire, dice hacia aer, que también carece de artículo. No está diciendo hacia el aire, dice hacia el aer. Se refiere a algo inmaterial. El aer es algo inmaterial. Puede ser el espacio atmosférico o puede ser respirar. Aer corresponde a los conceptos hebreos como ruah, espíritu, aliento, vida, presencia, mente, o neshama, aliento, vida, sugiriendo que aer en esta porción, Shaul no la está usando como aire, sino como el encuentro con Yeshua que ocurrirá en un ámbito que trasciende lo terrenal y lo material. Se refiere a que ese encuentro será en aer, es decir, en cuerpos gloriosos, no en carne y sangre. Shaul está diciendo, para cerrar y resumir todo lo que nos ha enseñado en esta última porción, él está diciendo: no queremos que ustedes, hermanos, se entristezcan por la falta de emuná, como lo hacen aquellos que no tienen la esperanza de vida eterna. Si exhibimos fidelidad, así como el Mesías fue levantado con un cuerpo incorruptible, también nosotros, los que hayamos dormido en su enseñanza, seremos levantados con ese mismo tipo de cuerpo glorificado y llevados a su encuentro. Pero recuerden lo que les hemos enseñado, basándonos en la Torá, que no habrá privilegios para el encuentro con el Mesías. Nosotros, los que estemos vivos, cuando Él aparezca, de ninguna manera iremos primero, porque el Señor mismo, al descender con su autoridad, hará que todos los que durmieron en su fidelidad a lo largo de los tiempos resuciten primero, esto es, resucitarán antes que aquellos que lo negaron o apostataron de su fidelidad a lo largo de los tiempos. Pero junto con esa primera resurrección, nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados instantáneamente junto con ellos. Entonces nos convertiremos en una nube de testigos incontables, con cuerpos que no son de carne y sangre, sino como el de Yeshua, y así juntos estaremos con Él para siempre. Y con esto, mis hermanos, terminamos.